Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias, Señor, porque no escatimaste a tu Hijo, Señor, sino que lo diste en propiciación, Señor, de muchos hijos, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque así como tú dices, Señor, que es necesario que el grano de trigo caiga y muera, Señor, y brote y lleve mucho fruto, Señor. Así lo hiciste, Rey Santo, Señor. Y así quieres que nosotros también, Señor, lo hagamos, Señor. Por eso tú nos dices, Rey Santo, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que llevemos tu cruz, Señor, y que sigamos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia que te pedimos, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, que esta palabra, Señor, sea obrando, Rey, en nuestras vidas, Rey. Que esta palabra que tú envías, Rey Santo, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Y que la palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que Yahvé, Señor, sea edificándonos, Rey Santo, Señor. Porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Oh Rey, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo y creo que esta es la última partecita acerca de lo que estamos hablando del reino en cuanto a los fundamentos, en cuanto a los principios, porque después seguiremos hablando otro punto acerca del reino, ¿sí? Y tenemos los principios eternos de Dios, y en Romanos nos decía, Romanos 11:29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es un principio eterno de Dios, que son irrevocables cuando el Señor nos llama y cuando el Espíritu Santo nos da los dones, son irrevocables. Que nosotros los dejamos apagar es otra cosa diferente, pero es solamente que volvamos y nos conectemos a la fuente, a Dios, y vuelve y juega, vuelve y se reactivan los dones espirituales. Entonces, asimismo, también nosotros estuvimos viendo los principios eternos de Dios en el sentido de que un principio puede estar en una forma de un mandamiento, o que un principio también puede estar puede ser una forma de una advertencia, ¿sí? Nosotros lo mirábamos y, por ejemplo, en la palabra de Dios en Lucas 12 nos dice: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, allí en Mateo 24, 4 y 5 nos está diciendo acerca de lo que el Señor nos dice, acerca de esos principios que es en una forma de advertencia, y también principios en forma de una promesa. Y podemos mirarlo en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es un principio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que debemos de pedirle, pero también igual como nos dice Santiago, que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Entonces, debemos de ser entendidos para pedirle al Señor. Y también nosotros miramos un principio está en una forma de una verdad o de un proverbio, y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es benigno. Entonces nos está hablando de una verdad, ¿sí? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, aquí nos está hablando del amor, y estamos hablando de ese amor ágape, de ese amor de Dios, ¿sí? Entonces, podemos mirar algunas cosas acerca de los beneficios de los
principios eternos de Dios y estamos viendo acerca de los fundamentos del reino. Entonces, en los fundamentos del reino estuvimos viendo acerca de el fundamento de la investidura y que así como un presidente tiene una investidura, asimismo nosotros, los hijos de Dios, también tenemos una investidura y podemos mirar el fundamento de las pruebas, o sea, que nuestra fe tiene que ser probada. O sea, la iglesia tiene que ser probada. Y, por ejemplo, nosotros vemos en estos tiempos, hermanos, que tenemos, ya empezamos los principios de dolores y la iglesia necesita ser probada y vienen las tribulaciones, vienen las persecuciones. Y nosotros vemos cómo esto de la pandemia es parte de una persecución a la iglesia, mis hermanos. Entendámoslo, que empezaron las cosas. Mire que hoy, 15 de septiembre de 2020, Israel hizo firmó otro tratado de paz con los árabes, hermanos. Primero estuvo haciendo el pacto con los Emiratos Árabes, ahora hicieron con 3 naciones más. Entonces, estamos cada vez más cerca hacia lo que el Señor dice, que cuando haya paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y cuando Israel haga el pacto, hermano, con las naciones, entonces tenemos que entender, hermanos, que muy pronto entonces vendría lo que es la semana 70, o sea, la última semana de Daniel 9:27, es la última semana que falta por cumplirse. Y si Israel hace ese pacto con todas las naciones, entonces, hermanos, nosotros podemos mirar que empiezan los 7 años, son 3 años y medio de una paz fingida del anticristo para engañar a Israel, y después se levanta el anticristo contra Israel y contra la iglesia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. Entonces, hermanos, estamos muy en las cosas ya de la venida del Señor. O sea, nosotros podemos ver las 69 semanas de Daniel y podemos ver que queda faltando una sola semana, y la señal de esto es el pacto de Israel con las diferentes naciones. Pero también, pastor, la hermana nos decía, nuestra hermana Noé nos decía que esto es una prueba, que esto viene porque es una prueba de amor. Y no era para castigarnos, sino para transformarnos y ver su gloria, a como entrar en su gloria. Entonces, como también por el mismo miedo, porque decían también que el pueblo de Dios estaba teniendo mucho miedo por las cosas que iban a suceder, por lo que iban a pasar. Entonces les daba mucho miedo, y también se llamó la atención por eso, para que la gente se despojara de ese miedo, porque esa era una prueba de amor, de fe, de que sí amamos a Dios. Mira, hermana, que es muy importante que podamos entender esto, que nosotros debíamos de estar gozosos, ¿sí? ¿Por qué debíamos de estar gozosos? Porque ya vamos a salirnos de este sistema, en este cuerpo corruptible, cuerpo de muerte. Ya saldríamos de este cuerpo y estaríamos con el Señor por siempre, ¿sí? Claro está, hermanos, que como les decía yo anteriormente, que anteriormente, o sea, mucho tiempo antes atrás, yo tenía miedo y yo le decía al Señor, no, Señor, no vengas todavía porque me falta acomodar muchas cosas de mi vida, ¿sí? Y yo le decía al Señor que no viniera todavía. Ahora estamos más cerca y pues gracias al Señor, a su misericordia, mis hermanos, a su fidelidad, que Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y así lo ha hecho, hermano, porque 7 veces cae el justo y con todo eso es el levantado, mi hermano. Entonces debemos de entender que hay oportunidades, hay promesas de que nosotros nos levantemos de ese estado en que estemos, mis hermanos, y
caminemos esa carrera, hermanos, que el Señor nos ha dicho, nos ha declarado. Y tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no debemos tener miedo, debemos, es como dice el ministro, de estar contentos y gozosos porque ya viene el Rey por nosotros, por su pueblo amado. Entonces, Él necesita refinarlo en estos tiempos. Sí, mi hermana, así es. Y como les estamos hablando acerca de los fundamentos del reino, entonces está el fundamento de la prueba. Es necesario que el pueblo de Dios sea probado. Es necesario, hermano, porque así como se prueba el oro y como se prueba la plata, asimismo la fe necesita ser probada de parte de Dios. Tanto así, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuando vaya a colocar los diáconos, que los pruebe primero a ver si son aptos para que ejerzan el diaconado. Entonces, aún a nosotros, el apóstol Pablo nos está hablando y nos dice, prueben a sus diáconos, a las personas que están con ustedes y que les van a servir, pruébenlos a ver si están capacitados. Entonces, después, hermanos, vemos el otro fundamento, que es el fundamento de el comienzo, que Él abre camino. O sea, el abrir camino, o sea, ser una punta de lanza, mis hermanos. Hablábamos de que a muchos de nosotros el Señor nos llamó como primeritos en nuestras casas, nos llamó de primeritos y fuimos la punta de lanza. También dimos el ejemplo de José, de cómo José, por ejemplo, le dijo a sus hermanos que todo esto era un propósito de Dios y que a él lo habían mandado de primerito allá a Egipto para que pudiera salvaguardar a su familia, para que las pudiera ayudar a su pueblo de esa hambruna que vendría, ¿sí? De 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, asimismo, el Señor está preparando personas de su pueblo para que ayuden a otros también en los tiempos de cuando el caballo blanco, que es soltado, que es las hambrunas, ¿sí? Entonces allí habrá un pueblo que sustentará al otro que necesita. Entonces, asimismo, también tenemos el fundamento del trabajo en equipo. Y este fundamento es muy importante, hermano. Tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la armonía. Y así como el cuerpo de Cristo es uno solo, y el apóstol Pablo lo mira como el cuerpo humano que, siendo uno, tiene muchos miembros y todos en particular. Y entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que ninguno de nuestros órganos se pelea con el otro, sino que se ayudan mutuamente. Y también en el Salmo 133 nos dice acerca de esta armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre las alturas de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida para siempre. Sí, mis hermanos, y entonces después vemos el fundamento de la práctica avanzada, o sea, la conquista. Y podemos ver cómo la iglesia del primer siglo, que también le dicen la iglesia primitiva, ella empezó a conquistar. Y vemos el apóstol Pablo que llegó hasta Roma. O sea, eso fue muy tremendo lo del apóstol Pablo, lo de los compañeros del apóstol Pablo también. Y podemos entonces mirar que a nosotros también nos toca, hermanos, y la palabra de Dios nos muestra que la iglesia de este tiempo es una iglesia postrera, hermanos, donde viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos, porque dice que la gloria primera, que es la del Señor Jesús, esa es una gloria que hubo, pero que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera para la última cosecha, mis hermanos. Entonces debemos de estar atentos. Y
uno de los temas que también vamos a ver es la cultura del reino y también lo que es la mentalidad del reino y la iglesia del reino que conquista. Nosotros miramos que la iglesia no es una religión, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo llamado para manifestar el reino de Dios en la tierra. Y así como nosotros vemos esta parte del reino, vamos a mirar este tema sobre lo que es la fama o gloria. Y es bien importante porque cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y después de la tentación, dice la palabra de Dios de que en Lucas capítulo 4 versículo 14 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces aquí nos dice que se difundió la fama del Señor, o sea que se difundió lo que el Señor estaba haciendo. Y nosotros también lo podemos mirar en Mateo capítulo 4 versículo 23, nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Entonces podemos ver, hermanos, que la fama del Señor fue no solamente en Israel, sino que dice aquí que también en Siria, dice también que en Decápolis, ¿sí? Y también al otro lado del Jordán. Y podemos ver esta mujer, la sirofenicia. Esta mujer vino de por allá, esos lugares, a pedirle al Señor que le auxiliara a su hija que estaba endemoniada. Y entonces podemos ver lo que fue la fama, pero esto de la fama, hermano, esto es como un nombre como del mundo, porque podemos hablar es más bien de la gloria, porque aquí dice en Lucas 4:15 dice: enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero igualmente, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que el Señor mismo decía, ¿no? Miremos en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo el Señor en el versículo 40 dice, en el 41 dice: gloria de hombres no recibo. O sea, aquí en Mateo nos dice, en Lucas dice que Lucas 15 dice que era glorificado por todos, pero el Señor mismo está diciendo: yo no recibo gloria de hombres, ¿sí? Y él no necesitaba ser ensalzado por los hombres, y este es un concepto, mis hermanos, que nosotros tenemos que trabajarlo en nuestras vidas, ¿sí? Porque es importante que nosotros podamos entender cuando uno da una palabra: uy, qué palabra tan tremenda, pastor, uy, el Señor lo usó mucho. Es peligrosa esas cosas, mis hermanos, que uno le pueda decir a un siervo de Dios, porque se puede vanagloriar, se puede levantar, hermano, y eso es peligroso. Y entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos que le demos mejor la gloria a Dios por esa palabra que le dio ese pastor, y que sea
útil para nosotros. El Señor mismo decía, gloria de hombres yo no recibo. Y ¿cuál es la gloria entonces que nosotros debemos de tener en cuenta? Miremos en Juan 17:4 lo que el Señor nos dice. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bueno, mis hermanos, entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo al Padre que lo glorifique, ¿sí? Entonces, esta es la fama que necesitamos, que nosotros caminemos en lo que el Señor nos ha determinado que debemos de hacer, las obras de justicia, de las que están escritas en la palabra y de las que el Señor nos ha hablado personalmente a cada uno de nosotros, y que el Señor en medio de lo que nosotros seamos, digámosle que si es un evangelista, en los señales, en los milagros, en los prodigios, digámosle que si es un profeta, que sea un profeta donde la palabra que el Señor dice se cumple, ¿cierto? Entonces, esa es la glorificación que Dios hace por medio de esa persona. Pero no recibamos gloria de hombres, como el Señor lo dice ahí en Mateo. Dice, gloria de hombres yo no recibo. Y es algo bien importante que nosotros debemos entender. Allí el Señor nos está diciendo que... Perdón, pastor, pero es porque Él glorifica al Padre, ¿sí? En esa forma, Él glorifica en todo lo que hizo aquí en la tierra, lo glorifica a Él. Pero mira, hermana, que también igualmente, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros glorificamos al Hijo. Sí, pastor. Acá hay una cita que dice, luego que salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Perdón, entonces era una unidad entre ellos, ¿sí? Sí. Sí, él siempre tenía cuidado de que fuera la gloria para el Padre. Eso, entonces, importante que el Señor nos está diciendo ahí en Juan capítulo 13, versículo 31, dice, luego que salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. O sea que nosotros ahora, en la gloria que nos da el Señor Jesús, nosotros podamos glorificar al Señor Jesús también, ¿sí? Y Él nos va a glorificar. O sea que importantísimo, hermano, de que la obra que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer, tengamos en cuenta esto, que el Señor nos da una gloria, pero es para glorificarlo a Él. Si nosotros lo miramos en Romanos 8, nos dice, en el versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está mi hermana, entonces dice que en el versículo 30 que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hemos pasado por estos pasos que el Señor nos ha hecho. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta esa gloria que el Señor nos da, que es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente también nosotros cuando estemos por siempre con el Señor, allí también seremos glorificados. Y también nos dice acá abajito, dice, Juan 14, 13 dice, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, mi hermana. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que nosotros vamos a hacer una labor, estamos haciendo una labor, pero esa labor es para glorificar al Señor. Hermanos, déjenme decirles que esto lo de estar en YouTube, o sea, nosotros lo hicimos fue porque nosotros teníamos un chat, un grupo en el WhatsApp, y nosotros colocábamos estos audios. Cada 15 minutos los íbamos recortando y los íbamos colocando. Y pues los celulares de las hermanas se llenaban y todas esas cuestiones. Entonces decidimos colocarlo por YouTube para que se mirara el link y se diera el link y fueran a YouTube, o sea que el celular no se les llenara tanto. O sea, nosotros aplicamos a YouTube, pero fue para hacer más fácil a los hermanos que pudieran tener acceso a las palabras que estamos dando de parte de la iglesia, pero no con otro fin de tener fans, o yo no sé, porque como todo eso lo dicen así, y de tener yo no sé cuántas vistas, y yo no sé, pues una cantidad de cosas que para recibir plata de YouTube y todas esas cosas. Y aún me dijeron, si usted permite que le coloquen propagandas en sus prédicas, le van a dar plata. Yo le dije, no, yo no lo estoy haciendo con ningún fin de dinero, sino que la palabra corra y sea glorificada. Ese es el fin con el cual los colocamos toda esa palabra en YouTube, mis hermanos. Entonces, el Señor nos glorificará y Él sabrá cómo hacerlo. Entonces, aquí nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, después del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la lluvia primera. Aquí vemos cómo empezaron los apóstoles a manifestar esa gloria de Dios. Y por la mano de los apóstolos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe de seguir trabajando en estas áreas, ¿sí? No una sola persona, sino la iglesia. Y esto es lo que el Señor ha manifestado, que no se irá a manifestar más así como en estadios, no se irá a manifestar así en esa forma, sino que aún la iglesia toda la iglesia se iba a manifestar y andaría por las calles y estarían manifestándose, ¿sí? Los milagros, todo, y la gloria del Señor. ¿Y por qué? Porque hay una palabra en Isaías que dice que será llena la tierra de su gloria. Entonces, hermanos, este fundamento, ¿sí?, de la gloria, que dicen que es la fama que pueden tener, como lo dice allí en Lucas, ¿sí?, a Lucas 4, acerca del Señor Jesús, que su fama, ¿sí?, se manifestaba. Entonces podemos más bien hablarla como la gloria, ¿sí? Y el otro fundamento que nosotros podemos mirar es el fundamento de la venida del reino. Y mis hermanos, para hablar acerca de este fundamento de la venida del reino, tenemos que mirar desde que el Señor empezó la predicación en el monte, donde en nuestras Biblias se habla del Sermón del Monte, en Mateo 5. Y cuando nos habla acerca de las bienaventuranzas, debemos de tener en cuenta que estas son triadas. La primera triada
que es el versículo 3, 4 y 5, tiene que ver con el gobierno de Dios. Las otras 3 tríadas tienen que ver con la relación con Dios, que es el versículo 6, 7 y 8. Y la otra tríada tiene que ver con la relación con el hombre, que es el versículo 9, 10 y 11. Vamos a mirar el versículo 5 en adelante, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estas 3 tríadas nos están hablando, entonces dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y tenemos que mirar que eso de el ser pobre de espíritu tiene que ver con la necesidad siempre de buscar al Señor. Esa necesidad no de buscar a los hombres, sino de buscar al Señor. Y después nos dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la otra parte, el versículo 5 es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces debemos de entender esta parte que el Señor nos habla, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Ahora miremos la otra tríada que tiene que ver con la relación con Dios. El versículo 6 en adelante, mi hermana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Esta es la relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Y entonces el Señor está diciéndonos de qué forma podremos alcanzar misericordia, de qué forma podremos ver a Dios y de qué forma podemos ser saciados. La otra tríada la miramos el versículo 9, 10 y 11. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estas triadas tienen que ver con la relación con los hombres, o sea, y el Señor está diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que no pertenecemos al mundo, no somos del mundo. Nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, hermanos, de que no es una situación de que yo desea una monedita de oro para toda la gente, hermanos. Nosotros no somos del mundo y a nosotros nos van a rechazar. Dice aquí la palabra de Dios que van a padecer persecución. Y aún habla de que nosotros seamos pacificadores. Y aún nos dice que si cuando nos vituperen y cuando nos persigan, hermanos, nosotros debemos de entender esto. Y dice: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces debemos de entender esta relación con el hombre. La relación entre la iglesia va a ser totalmente diferente, aunque el Señor dice que el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y para estos últimos tiempos, pero debemos de entender, hermanos, que a nosotros el mundo nos va a rechazar, así como rechazaron al Señor Jesús. Nosotros debemos de entender que vamos a sufrir persecución, que vamos a recibir vituperio. Entonces el Señor dice, cerrando, dice: gozaos y alegraos. Óigalo bien, está diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mis hermanos, esta parte nosotros tenemos que entenderla, mis hermanos, de aquí de Mateo capítulo 5, que nos están hablando acerca del reino y la venida del reino, y que nosotros estamos en el reino. Debemos entender también que el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y esta parte es bien importante porque la sal es como la manifestación de la santidad. Hermanos, la sal era una tipología de la santidad. Y nos dice en el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor? Que si somos la sal de la tierra, o sea, por medio de nosotros, por medio de la palabra de Dios que el Señor coloca en nuestras vidas, allí es donde se está haciendo justicia. Y si se está haciendo justicia, hermano, entonces somos ese ministerio de la reconciliación. Pero si la sal no habla, si la sal no hace la labor que el Señor le dice, entonces el Señor dice que será echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, igualmente el Señor habla en el versículo 14 acerca de lo que es ser la luz del mundo y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuelve y juega lo de glorificar. O sea, cuando vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el Señor es glorificado. Pero entonces, en este principio, hermanos, nos está diciendo el Señor que nosotros somos la sal del mundo, ¿sí? Y también nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Entonces, son dos cosas que somos nosotros y tiene que ver entonces que en esa oscuridad en que se encuentra el mundo, hermanos, nosotros somos luz. Y si nosotros somos luz en este mundo de oscuridad, entonces somos fáciles también de detectar, ¿sí? Somos fáciles de detectar con el maligno y debemos de cuidarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos luz y el enemigo querrá apagar esa luz y tenemos que estar vigilantes. Entonces el Señor dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, queriendo decir que es una responsabilidad nuestra de ser lumbrera, de alumbrar la casa y de ser, óigalo bien, de ser testimonio para los hombres. Aquí en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, un testimonio. Nosotros debemos de ser testimonio. ¿Por qué? Porque este es el fundamento del reino, de la venida del reino de Dios acá a la tierra, hermano. Y nosotros tenemos que manifestar el reino, ¿sí? Y entonces nos está hablando, dice, así alumbre vuestra luz delante de vosotros, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No el agarrón, no la carnalidad, ¿no? Por eso los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice que llevéis mucho fruto para glorificar al Padre. Entonces, igualmente aquí nos está diciendo que no se pone esa luz debajo de la mesa. No, hermano, nosotros es para hablar. Yo me acuerdo que mi papá estaba en el lecho de muerte y yo por ahí más de un año le estuve hablando a mi papá y mi papá me decía, ya, deja de hablar tanto de eso, estás encostalado en Jesús, Jesús, Jesús. Me decía mi papá así, pero es eso, hermano. Gracias al Señor y gloria a Dios porque le dio la salvación, porque le dijimos, Señor, queremos saber si mi papá es salvo.
y le orábamos al Señor si era salvo, y el Señor nos mostró 2 visiones donde él era salvo y se fue con el Señor, partió con el Señor, y bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos está hablando que somos luz del mundo, debemos de tener en cuenta que otros nos están viendo. Otros nos ven, nos observan, no solamente Satanás, porque seamos luz, sino los hombres y los de nuestro alrededor, porque dice el Señor que en una ciudad sentada no se pone una luz, ¿sí?, para esconderse, ¿sí?, sino que se pone y así alumbre, dice que para que alumbre toda la casa. Todos, ¿sí?, los que están en casa. Todos los que están en casa, o sea que pilas, hermanos, estamos siendo observados de las tinieblas porque somos luz, y del Señor también. ¿Por qué? Porque es el reino que se está manifestando y que se está extendiendo. Después el Señor habla acerca de la ley y nos dice a nosotros que nosotros debemos de cumplir la ley, ¿sí? Y nos dice en el versículo 19, nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que aquí se está hablando de los mandamientos de la ley de Dios, mis hermanos, ¿sí? Los mandamientos de la moralidad. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no adulterarás. Y el Señor pues habla acerca de esas cosas y nos dice a nosotros de cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros cumplimos la ley? En Gálatas y en Romanos nos habla que la ley nosotros la cumplimos en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 21 nos habla acerca de Jesús y de la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí nos está hablando, mis hermanos, que es importante. El Señor intensifica el 6º mandamiento, mis hermanos, lo está intensificando. Dice: oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea que el Señor coloca esta ley de Moisés, o la ley de Dios dada a Moisés, más bien es dicho así, el Señor coloca para la gracia, la coloca en esta forma. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Óigalo bien, hermanos, que nosotros debemos de, como dice Santiago, que de una fuente salga agua dulce, siempre, no agua dulce y agua amarga. Entonces, es importante, hermanos, que le pidamos al Santo Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, le pidamos al Señor que nos ayude para que no seamos culpables del 6º mandamiento, no matarás, porque ahí sería eso. Pero como les digo, la ley de Dios dada a Moisés se cumple en el amor a mi prójimo y en el amor a mí mismo. Entonces, el Señor nos dice a nosotros de que aun cuando nosotros estemos ofrendando, cuando nosotros estemos dando una ofrenda, nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no perdona. Y entonces, más adelante en Mateo 6 nos habla acerca de la oración, ¿sí? Y dice que si nosotros no perdonamos, ¿sí?, a los que nos ofenden, ¿cómo nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros, ¿sí?, si nosotros no hemos perdonado al que nos ofende? ¿Cómo nuestro Padre nos va a perdonar? Entonces debemos de perdonar para que nuestro Padre Celestial también nos perdone a nosotros. Y aquí entonces nos dice algo bien interesante, que es algo espiritual. Dice: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Algo que el Señor, o sea, usted puede dar el dinero que quiera dar, pero no va a ser tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, aquí en el 25 dice, porque es una situación espiritual también para nosotros, dice: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. No sea, o sea, en el camino en Cristo Jesús, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea que la falta de perdón, uno queda encarcelado y encarcela a la otra persona, ¿sí? Uno queda encarcelado por la falta de perdón y entonces esa falta de perdón se manifiestan en enfermedades psicosomáticas, o sea, en el cuerpo. Por ejemplo, la artritis. Todas esas cosas se manifiestan con la falta de perdón. Entonces el Señor dice aquí que de cierto te digo que no saldrás de allí. O sea, el que no perdona queda encarcelado. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, hermano, es algo que nosotros debemos de prestar atención, y esto tiene que ver con el fundamento de la venida del reino que nosotros como iglesia debemos de estar manifestando, ¿sí? Porque la iglesia no es una religión, mis hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo llamado para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces nos dice en el versículo 27, nos habla acerca de Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, mis hermanos, aquí entonces el Señor está hablando sobre el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y para la gracia, para nosotros, entonces lo intensifica porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y si usted ama la palabra y camina en esa palabra, también el Padre vendrá hacia tu vida, nos dice Juan 14, 23. ¿Sí? Entonces nos dice aquí: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en el corazón. Entonces, hermano, esto es algo bien interesante porque allá era el hecho que se juzgaba, y por eso trajeron a esa mujer en pleno acto de adulterio para apedrearla, ¿sí? Pero entonces el Señor nos dice a nosotros, a los de la gracia, a los nacidos de nuevo, nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermano, pidámosle al Señor que nos limpie nuestros ojos. ¿Por qué? En el versículo 29 entonces nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso entonces el Señor nos está diciendo que si alguno quiere ser discípulo del Señor, dice, niéguese a sí mismo. Esta parte de negarnos a nosotros mismos tiene que ver con esto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, ¿sí? Y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Igualmente lo de la mano. Entonces es una negación nuestra. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. O sea, sáquese todo aquello que lo lleva a la carnalidad, a ser carnal, ¿sí? Y clávenlo en la cruz, ¿sí? Lleve la cruz, hermano, y haga lo que el apóstol Pablo dice, estamos crucificados juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo, que me amó y dio su vida por mí. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, el Señor nos está hablando de este fundamento de la venida del reino y nosotros como iglesia debemos de manifestarlo aquí en la tierra, ese reino de Dios. Y entonces después nos dice sobre Jesús y el divorcio, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, mis hermanos, este es otro punto que el Señor Jesús habla acerca de el divorcio. Y más adelante, en Mateo 9:19 también lo amplía más este punto, pero como él está en el monte y está dando este sermón, está dando esta enseñanza del reino, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo podamos entender. Dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso lo consintió, lo permitió Moisés por la dureza de los corazones de los hombres, ¿sí? Pero el Señor dice que al principio no fue así, o sea, varón y hembra los hizo, Adán y Eva, ¿sí? Y no había repudio, ¿sí? Pero Moisés fue el que dio la carta de divorcio por la dureza de los corazones de los hombres. Entonces dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, de prostitución, o sea, la única forma de que el Señor permite de que se le repudie a la mujer es por causa de la prostitución, porque la fornicación viene del griego pornoeo, o sea, pornografía. Pornografía tiene que ver con la palabra fornicación gráfica. Entonces, la pornografía y la fornicación tienen que ver con el acto de prostitución, sea del hombre o sea de la mujer. Y no siempre la prostitución tiene que ver con, está ligada solamente al dinero, no. La prostitución está ligada a estar con un hombre, con otro hombre, o un hombre con otra mujer y con otra mujer. Esto se llama fornicación, y esta es la única forma donde se da la carta de divorcio que el Señor dice, hace que ella adultere. Si se divorcian porque cocina mal, si se divorcia porque ya no me gusta, si se divorcia porque ya tiene una de menos años, si se divorcia porque esto, entonces está adulterando la persona, ¿sí? Y si se casa con la que, si se casa con otra persona, la hace cometer adulterio. Y la repudiada, cuando se case con otra persona, también comete adulterio. Entonces, esto es más o menos esto es bien amplio el tema acerca del divorcio y de la fornicación, pero es parte de lo que el Señor nos está hablando acerca de este fundamento de la venida del reino aquí a la tierra.
Y nosotros somos los protagonistas, la iglesia de Cristo Jesús, la que fue comprada con precio de sangre para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, mis hermanos. Después el Señor nos habla acerca de los juramentos y nos habla acerca del amor a nuestros enemigos. Y entonces aquí algo que nos dice también, dice en el versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Tremendo, mis hermanos, porque en el mundo, hermanos, en el mundo tenemos un concepto, cuando estábamos en el mundo teníamos un concepto totalmente a lo que el Señor nos habla, hermanos. Y esto es la parte importante sobre la mentalidad del reino, la cultura del reino. Aquí nosotros podemos observar lo que es la cultura del reino, mis hermanos. Nosotros vivíamos en el mundo y el mundo lo manifestaba y lo gobierna y manifestaba en nuestras vidas. Era Satanás, hermanos, y éramos hijos de desobediencia. Y hermanos, el Señor nos está diciendo, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, un cristiano carnalito no hace eso. Un cristiano carnalito devuelve mal por mal. Devuelve la herida en la mejilla, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que llegar al nivel de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, mis hermanos. Y esto es, por eso les digo, esta es la cultura del reino. Y aquí estamos aplicando lo que es vivir en el Espíritu. ¿Sí? Cuando yo no le devuelvo mar por mar a la persona. Dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nosotros decimos, en la iglesia nos decimos, aquel que le quiera robar las zapatillas, encímele las medias. Al que le quiera robar el celular, pues encímele el cargador. ¿Sí? Entonces es así mismo, hermanos. Es algo que es cultura del reino y es todo contrario a lo que el mundo aplica, hermanos. Entonces, cuando nosotros dimos que yo voy a dejarme robar y que le voy a entregar todavía más, olvídese. Pero esta es la cultura del reino, ¿sí? A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y a cualquiera que tome de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, hermanos, si dimos algo para que nos lo arreglaran y se quedaron con ellos, pues hermano, pues ¿para qué? Si uno le dice, mira cuánto vale, o le dice, ve, devolverme tal cosa que te presté, pero si ya insisten en que no se las quieren devolver, pues ya, déjelo. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿sí? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Óigalo bien, así
es que vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, mis hermanos, podemos observar muchas cosas que el Señor habla sobre en el sermón del monte, o sea, lo que Él estuvo hablando en el monte, que abarca Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Entonces, esto es hermoso porque en Mateo 6 ya se habla sobre la siembra en el reino, se habla sobre la oración y el ayuno, se habla sobre los tesoros del creyente, la visión, la fidelidad y la confianza en el Rey. En Mateo 7 nos habla acerca de la relación con los creyentes, la relación con Dios y la relación con los ministros. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ir mirando todo lo que el Señor nos regala acerca de este sermón del monte. Y el Señor nos dice, entonces, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si caminamos en obediencia sobre esta palabra que nos da el Señor Jesús para que sea manifestado el reino aquí en la tierra, hermano, por medio de nosotros, entonces viene también el Padre a habitar con nosotros y será algo grandioso y poderoso. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Rey Santo, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Rey. Gracias porque nos llamaste a ser hijos, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque hemos empezado, Señor, a caminar. Hemos empezado, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor. Hemos empezado a tomar la cruz, Rey Santo, Señor. Así como tú, Señor, fuiste hijo, Rey, y Señor, representaste al hombre aquí en la tierra, Señor, tomando forma de hombre, Señor, y que te humillaste, Señor, a lo sumo, Rey. Asimismo, los hijos de Dios también deben de caminar, Señor, como tú caminaste, llevando la cruz, Señor. Estar crucificados, Rey Santo, Señor, y resucitar, Señor, para una vida espiritual, Rey Santo. Caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey, por estas recomendaciones que nos hace, Rey Santo, Señor, sobre este fundamento de la venida del reino, Señor, aquí a la tierra, manifestándola a nosotros como iglesia de Cristo, Rey. Señor, gracias. Gracias, Rey. Y que esto, Señor, nos sirva para tomar conciencia del tiempo en que estamos viviendo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, Señor, y seamos fortalecidos para seguir, Señor, caminando en tus caminos, Rey Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.